Muy, muy buenos días a los oyentes. Permítanme presentarles al doctor Baptiste Labat. Él es profesor en la Universidad de París, doctor en estudios hispanoamericanos de la Universidad de Montpellier. Es doctorado sobre su doctorado. Versó sobre el carnaval de Oruro en Bolivia, un carnaval también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la formación de este doctorado, el doctor Labat estuvo y está todavía en esta zona de América Latina, apoyado por la Universidad de París, y está en Barranquilla, empezando un trabajo de investigación comparativa entre el Carnaval de Barranquilla y el Carnaval de Oruro, Bolivia, desde la perspectiva del proceso de patrimonialización decretado por la UNESCO. Entonces, saludamos al doctor Labat. Muy buenos días. Muy buenos días, Moisés. Buenos días a todas y a todos. Y antes que nada, un agradecimiento tanto a Moisés Pineda como a Radio Tropical por darme este espacio, esa oportunidad para intercambiar y, bueno, presentarles unos puntos de reflexión sobre esa temática tan importante en Barranquilla, del carnaval, desde la perspectiva del patrimonio y de la UNESCO, porque creo que es un tema del que yo puedo hablar con ustedes. Obviamente, como investigador que apenas estoy empezando ese trabajo acá en Barranquilla, no voy a pretender enseñarles o explicarles nada sobre su propio carnaval de acá, de Barranquilla, que voy descubriendo. Sin embargo, les puedo proponer unos ejes, unas pistas de reflexión para ver qué se puede mejorar, qué se puede profundizar y en qué medida la gente pueda, digamos, apropiarse elementos de reflexión y de conocimiento sobre el tema patrimonial. Les Doctor Labat, propongo. también están aquí con nosotros el director del programa, el profesor Jorge Vergara, y Fabio Ortiz, periodista que está especializado en temas de cultura aquí en la ciudad. Muchísimo Volviendo gusto. al tema, es decir, aquí en Barranquilla se dice que la UNESCO nos dio un premio Ujú. al reconocer o a darle al Carnaval de Barranquilla un reconocimiento como patrimonio, obra maestra del patrimonio oral inmaterial de la humanidad. ¿Cuál es su opinión sobre este pretendido premio recibido por Barranquilla? Ha empezado a responder, creo, en su propia pregunta, ¿no? Diciendo ese pretendido premio. Efectivamente, la gente lo puede recibir así como un premio porque es un reconocimiento. Sin embargo, creo que es una visión en parte errónea debido a que el reconocimiento y la proclamación como patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural inmaterial, que fue el término que se empezó a emplear a partir del 2016, es más que todo una responsabilidad. Es un llamado, es una invitación, un incentivo para ir salvaguardando, perdón, protegiendo este patrimonio y sus elementos, porque obviamente en el proceso de declaración como patrimonio de la UNESCO hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir y lo esencial es el rescate, la salvaguardia del patrimonio. Entonces, verlo solo como un premio le quita mucha importancia a la actitud que tiene que tener el pueblo barranquillero, las autoridades, los hacedores de carnaval, toda la gente que esté comprometida con este proceso, porque no se trata solo de un premio, se trata de una responsabilidad. Y entonces verlo como un premio, como que lo deja aquí cristalizado cuando no es así. Ese me parece ser el primer error que se puede hacer. Hay una nota que yo le quisiera proponer. Ujú. ¿Por qué llegó aquí a Barranquilla a ver el Carnaval de Oruro y no se fue a ver la Diablada de Ujú. los Diablos de Yaré, por ejemplo, o de Yare, no sé cómo se pronunciará, en Venezuela? ¿Por qué vino aquí a Barranquilla? Bueno, por diferentes motivos. Primero, hay un tema más bien personal de interés por Colombia que llevo desde hace años. Cuando empecé el doctorado en el 2011, es un doctorado que estuve desarrollando unos 5 o 6 años y me doctoré en el 2016.
estuve viendo cuáles eran los eventos, las fiestas y los elementos de patrimonio reconocidos por la UNESCO. Entre ese listado, el que más me llamó la atención fue el de Oruro, debido a su doble dimensión de carnaval y al mismo tiempo de peregrinación, porque comparado con Barranquilla, esa es una diferencia importante. En Oruro el carnaval, que dicho sea de paso, no creo que sea la palabra más adecuada, tiene una dimensión devocional. Es una procesión hacia el santuario de la Virgen de la Candelaria, que en Oruro la llaman la Virgen del Socavón. Entonces, el carnaval, los desfiles, las danzas también son considerados como una ofrenda para esta Virgen del Socavón y para los pueblos autóctonos, esta fusión de la Virgen de la Candelaria del Socavón y la Pachamama. Y solo después empecé a ver otros carnavales, otras fiestas, solo para, digamos, montar una especie de dimensión comparativa. ¿Cuáles fueron los pros y los contras de este proceso de patrimonialización? Entonces, Barranquilla también me llamó la atención por otro motivo, digamos, en mi perspectiva de análisis comparativo. Primero, porque iba comparando así una fiesta andina, la fiesta de Oruro, el carnaval de Oruro, es una fiesta 100% andina en su construcción, tiene lugar en una ciudad que está a casi 4.000 metros de altura, y en una fiesta caribeña, costeña, como es la de Barranquilla. Segundo punto, Barranquilla es el segundo carnaval más importante a nivel de presencia turística, participación, después del de Río de Janeiro, que por cierto me interesa menos debido a que no fue reconocido por la UNESCO, otro tema que tal vez podamos hablar luego, por qué no se llega a reconocer como patrimonio de la UNESCO un carnaval tan importante como el de Río, y sí se le otorga ese título al de Barranquilla. Y después por motivos de amistades y amigos investigadores que viven acá en Colombia o que conocí en Francia y se egresaron de la Universidad Colombiana. En ese sentido, usted acaba de decir algo que me obliga necesariamente a derivar. Tengo ese problema, que yo encuentro un hilito y lo jalo y me voy por allá o por otro lado. Pero, sí dice, pero hay una cosa que usted acaba de decir. El Carnaval de Río de Janeiro, que no fue reconocido como patrimonio por la UNESCO, sin embargo, los carnavales en general, sobre todo el de Barranquilla, tiende a parecerse a eso. ¿Usted percibió esa tendencia, esa dinámica hacia la riojanereización de los carnavales en Barranquilla y en general en el mundo? Correcto, estoy totalmente de acuerdo y creo que esta influencia se percibe incluso a veces en algunos carnavales de Europa, no solo en Latinoamérica, pero hay que admitir obviamente que en el continente latinoamericano siento que esta fiesta de Río de Janeiro tiene una influencia para bien y para mal. Es decir, hay elementos que tenemos que identificar como positivos para el desarrollo de una fiesta como es la de Río de Janeiro. La organización institucional tiene sus méritos también a veces. La creación de un espacio festivo dedicado a la fiesta, por ejemplo, es algo que pueda tener impactos positivos. En cambio, Río de Janeiro también encarna una de las desvirtuaciones, diría yo, casi de muchas fiestas, que es su comercialización aguda, que es su globalización, el hecho de que la cultura se globalice, le da acceso a más gente, le permite a gente de todo el mundo conocer fiestas, lo cual sería la parte positiva, pero también le termina quitando mucha esencia, mucha autenticidad a las fiestas. Y creo que acá en Barranquilla la influencia de Río de Janeiro en la fiesta es innegable, para bien y para mal. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos negativos? Estos que acabo de decir, la globalización de la fiesta, su comercialización, su mercantilización, incluso diría yo. Y el tercer punto, que a mí me parece más grave, más peligroso y que entra en relación con la temática de la UNESCO, es el hecho de que se pierda, se vaya perdiendo la dimensión popular y la dimensión espontánea de una fiesta que termina siendo recuperada, entre comillas, por decirlo así, o aprovechada por sectores que la convierten en mercancía. Usted lo mencionó en el comienzo con la palabra de explotar, ¿no? Que le convenía o no le convenía, se dice trabajar o explotar. Y creo que este es el punto más complejo y más peligroso para la fiesta. Usted llega entonces y dice, voy a ver lo de Barranquilla para compararlo con lo de los Andes, es decir, Andes y mar, montaña, mar, Caribe, andino.
Vamos a Exacto. ver cómo es el cuento en su perspectiva de historiador, porque esa es su formación, historiador. Y vamos también a mirar a ver cómo en ambos carnavales encontramos similitudes y diferencias. Un carnaval construido alrededor de una devoción, es decir, un carnaval con una matriz religiosa fuerte, que es el de Oruro, y vamos a ver qué encuentra en Barranquilla. ¿Qué encontró? A ver, en Barranquilla apenas voy empezando ese trabajo, entonces me falta todavía mucho por ver, mucho por indagar, profundizar. No puedo pretender tener una visión todavía panorámica o global de una fiesta tan densa, compleja, de muchos desfiles, de muchas dinámicas. En Oruro tuve 6 años para hacerlo, entonces sí pude realmente entrar en la lógica y en el proceso. Entre los puntos comunes, hasta la fecha, con el trabajo que voy haciendo en los archivos, que es donde nos conocimos con usted, siento que hay elementos, hay dinámicas, hay similitudes en cuanto a la construcción de una fiesta que inicialmente tiene dos vertientes, una más bien popular, espontánea, callejera, de tradición de fiesta, que esto ya lleva siglos, y otra que es una fiesta concebida desde los salones, desde los clubs, desde las élites. Este es un punto de encuentro, es un punto común entre ambas fiestas, y de hecho en las fechas casi cuaja, la evolución se parece bastante. En Oruro también tenemos esta tensión entre una fiesta de barrios, una fiesta de calles popular, del pueblo, que hasta le decían la fiesta del Bajo Pueblo, la entrada del Bajo Pueblo en los periódicos de los años 20 que tuve la oportunidad de consultar en Oruro, y otra fiesta de las élites, de la gente eh, adinerada o cómoda, de estatus social cómodo, lo cual lo que voy observando también en los periódicos del Archivo del Atlántico, el mismo tipo de tensión. Otro punto común es el hecho de que en cierto momento se termina institucionalizando la fiesta con empresas o con instituciones, entes, ya sean públicos, privados. En el caso orureño es una gestión mixta llevada a cabo por una junta organizadora que va compuesta con miembros de la alcaldía, miembros del Comité de Etnografía y Folclore, que son historiadores que velan por el buen desarrollo y el mantenimiento de las tradiciones, y el tercer actor, que es una institución que se crea en los años 60 en Oruro, que es la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro, la ACFO, y que sería, digamos, lo más parecido, en mi opinión, a la gestión que hace acá en Barranquilla Carnaval SAS. Entonces, esta institucionalización que también acarrea ciertas consecuencias, algunas positivas, otras negativas, en mi perspectiva más bien negativas, de cierta sensación de privatización de una fiesta que se la apoderan unos sectores, unas personas y unas instituciones, y creo que es algo que también se vive, se siente en Barranquilla, al menos con lo que pude hablar con la gente aquí. Hablé con muchísima gente, estando investigando, tanto gente relacionada con la organización del carnaval como con taxistas, con gente en el hotel, con personas con las que me encuentro en la calle hablando sobre el tema. La crítica que más escuché es: nos están quitando nuestro carnaval, lo están convirtiendo en mercancía, y ya no tenemos todos el mismo acceso. ¿Quién va a poder pagar un palco de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 pesos? Pues no cualquiera. Y entonces este es otro punto común que tiene con el Carnaval de Oruro, el descontento de parte de la población por esta sensación de que su carnaval ya no es su carnaval. Es una fiesta que se les va quitando de las manos. En la perspectiva de Oruro, ¿es una sensación o es una realidad? Es más que sensación, de hecho, pero yo me refería a lo que dice y opina la gente. Obviamente algunos no estarán de acuerdo, me imagino. Hasta el momento no conocí a mucha gente totalmente conforme con este proceso, ni en Oruro ni acá. Y obviamente es más que sensación, es algo real. En el caso orureño, por ejemplo, la omnipresencia de algunas marcas, de algunos patrocinios, ha generado un descontento, cuando no, a veces una ira popular que ha llegado a tener consecuencias a veces muy fuertes. Por ejemplo, los músicos del Carnaval de Oruro en 2 ocasiones amenazaron con entrar en huelga si no se limitaba la omnipresencia de algunos patrocinios, o si no se les
pagaba de manera decente a los músicos que son quienes permiten que exista la fiesta, ¿no? Quienes la hacen. La palabra que acá escuché en algunas ocasiones, esa de hacedores del carnaval, es una palabra que, a mi parecer, se limita al espacio barranquillero. Es una palabra que nunca escuché en otras fiestas, otros carnavales, ni de Latinoamérica, ni de España. Y creo que los hacedores realmente hay que considerar que obviamente hay personas que tuvieron un papel más importante en el desarrollo de la fiesta, pero quienes son los hacedores son quienes participan y hacen la fiesta. Son los propios danzarines, son los músicos, es la gente de a pie en muchos casos. Entonces, es más que sensación. Definitivamente hay marcas, grandes empresas que terminan ocupando un espacio que no les corresponde. Es necesario que hayan patrocinios, no digo que la empresa privada sea un elemento negativo de por sí, pero el espacio que ocupa termina siendo problemático. Y eso creo que también tiene que ver con el reconocimiento de la UNESCO. La UNESCO reconoce como patrimonio elementos culturales, elementos tradicionales, algunas danzas, algunos elementos en particular, pero no le declara patrimonio al conjunto de los desfiles o de los elementos. Algunos son considerados patrimonio cultural inmaterial y entran dentro de un conjunto de eventos, acontecimientos y dinámicas, pero no todas tienen la misma importancia. Este Doctor es un... Labat, hay una cosa que usted acaba de decir que ahí quiso saltar, como se dice por allí, una pregunta. Ajá. Es que en los carnavales de Oruro a los músicos o a los artistas les pagan, la Ujú. organización les paga para que suenen, para que hagan lo que saben hacer y les remuneran. Exacto. En Oruro, debido a que el carnaval también tiene esa dimensión que hemos evocado, esa dimensión devocional sagrada, la dinámica es un poco diferente. A nivel económico, digamos que hay tres tipos hay tres elementos para destacar. Primero, los que vienen a bailar tienen unos gastos cada vez más importantes, tanto sea para adquirir su traje como sus accesorios, los ensayos y la cuota. Se paga cuota para entrar en los conjuntos que serían aquí un equivalente de las comparsas entre otros y los grupos que tienen, que son más diversos. En Oruro todos se llaman conjuntos folclóricos. Los propios bailarines pagan una cuota. Y también participan los músicos que como profesionales de la música y como personas que permiten que se lleve a cabo la fiesta, reciben un pago, claramente, tienen un sueldo, se cobra por tocar música en ese carnaval, porque sin ellos no existe. Desde el año en que amenazaron con entrar de huelga, en el último ensayo demostraron lo que podía ser un carnaval sin música en vivo y no participaron. Obviamente la población urureña se las arregló para que sonaran parlantes, equipos así de música Grabada. digital, grabada, pero no tuvo en absoluto el mismo impacto, el mismo efecto, la gente no quedó conforme. Entonces se demostró la importancia de los músicos y la importancia de reconocer su trabajo y pagarles como debe ser. Ese es un elemento importante, sí. Doctor Lava, le paga, aquí en Barranquilla, claro que ellos no tocan gratis, pero le paga en este caso el grupo al cual sirven o al cual van. Pero en Oruro les paga la municipalidad o les paga la organización del carnaval. ¿Quién les paga? Le paga, bueno, es esta junta de carnaval, junta organizadora, que como les dije, viene compuesta con tres entes. Al final la gestiona la ACFO, la Asociación de Conjuntos Folclóricos, que es quien termina pagando, pero en lo que le paga a los músicos, obviamente hay dinero público. Entonces, resulta que sí, parte de lo que reciben los músicos es dinero público, es dinero del Estado manejado por la alcaldía, pero que termina en las cuentas generales globales que son gestionadas por la ACFO. Eso quiere decir que hay alguna similitud en el sentido de que el dinero sale de lo público, pasa el operador, en este caso Carnaval SAS, y llega a los músicos como un estipendio, una remuneración. Ellos organizadamente dicen, oye, no nos estás pagando bien, y si no nos paga bien, nos salimos. La organización dice, no salen, entonces les ponemos música grabada, la gente dice, no nos gusta, entonces obliga una renegociación. Es una cosa interesante que ojalá los músicos que nos estén escuchando tomen nota del mismo. Y también, hay que decirlo, la organización de carnaval SAS.
porque uno de los grandes afectados en esta fiesta son los músicos, definitivamente. Doctor Lara, usted dijo algo también en el sentido de que lo patrimonial no es la totalidad del cuento, del evento, sino unos elementos que están allí. ¿Cuáles son esos elementos en el caso de Oruro? Exacto, pues esos elementos son los que generan la motivación inicial de la UNESCO, que es salvaguardar. El elemento primero es esto. Hay que volver un poco a los antecedentes de este proceso de la UNESCO, que fue un proceso largo, que evolucionó a lo largo de las décadas y que yo les puedo dar, porque este es parte de mi tema de trabajo, las diferentes fechas. Como antecedentes, primero está la Convención de La Haya de 1954, que es el primer documento de disposiciones internacionales de la UNESCO para proteger los bienes culturales. De entrada, en el año 50 ya está la palabra de proteger, protección, los bienes culturales. En un contexto posguerra también de percepción de que la guerra y sus múltiples consecuencias será uno de los primeros riesgos. Luego está la Convención de la UNESCO del 1972 sobre el patrimonio mundial, en el que se sigue avanzando en esta dimensión de proteger los bienes culturales. En el 89 está la recomendación de la UNESCO sobre la cultura popular y tradicional. Esa es una etapa importante porque ya se va considerando la diferencia, la multitud, la multiplicidad de bienes culturales. Algunos son materiales, otros no lo son. Es un proceso que se está ya llevando a cabo en esas fechas. Luego está la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural del 2001 y justo después esa famosa proclamación de lo que se llamaba entonces Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Eso en el 2001, en el que entra precisamente Oruro, que inicialmente es la única fiesta en la primera proclamación del 2001, es la única fiesta latinoamericana. Y después entra, 2 años después, porque en un primer tiempo esa proclamación de obras maestras tenía lugar cada 2 años. En el 2003 entra ya Barranquilla, junto con otras fiestas latinoamericanas de diferentes países. Y ya estamos en ese entonces, en el 2003, llegando a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio. Recién en el 2006 se acuña, digamos, el término de patrimonio cultural inmaterial y que se recoge en la declaratoria del 2008. Entonces es un proceso largo, pero desde el principio está la protección del patrimonio. No se trata de que toda la fiesta sea patrimonio. En el caso orureño son las 18 especialidades de danza. Hay 18 especialidades, así como tendrían acá ustedes diferentes especialidades, la cumbiamba, el mapalé, el congo, diferentes danzas, diferentes elementos culturales que son los que tiene que proteger y salvaguardar el proceso patrimonial de UNESCO. Luego se juntan, se colocan un sinfín de elementos que no son patrimonio, que entran en la dinámica global, pero que de por sí no son patrimonio cultural inmaterial como tal, reconocido por la UNESCO. Entonces, es decir, nos premiaron nuestro carnaval en su conjunto, es patrimonio cultural inmaterial, a nivel histórico y a nivel, digamos, de investigación, claramente es un error. Concebirlo así es un error. Hay otros múltiples eventos, la coronación de la reina, la lectura del bando, el entierro de Joselito, que son cultura, pueden ser reconocidos también como patrimonio nacional, pero que no, de por sí no son reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, solo que participan del proceso global. Sí, aquí nos inventamos una expresión que usted como historiador entenderá mejor que yo, que es la de lugar antropológico. Una cosa muy rimbombante, pero así la llaman, lugar antropológico, para agrupar todo y entonces salir con lo que algunos llaman el mercadeo de una marca para lograr que la gente venga a ver. Usted que vino a ver el carnaval patrimonial, ahora sí le pregunto como turista, no como doctor de la universidad, ¿verdad? De Montpellier, ni como profesor de la Universidad de París, ni como colaborador o funcionario en algún momento de la UNESCO. Le pregunto, ¿qué encontró? Así al rompe, llegó a Barranquilla, voy a ver esto del patrimonio oral, inmaterial, etcétera, de la humanidad. ¿Qué encontró?
Mm. Muy interesante la pregunta, porque yo me encontré con muchas cosas que en un primer tiempo me dejaron también una impresión de confusión, de multiplicación de elementos, fechas, personas, cosas que no siempre les veía la cohesión. Por ejemplo, llegué primero a la Batalla de Flores, como debido, bueno, el año pasado había estado en la Guacherna, pero debido a que aplazaron las fechas de carnaval y yo tenía ya el pasaje comprado, no pude asistir a los desfiles de las 4 fechas centrales, digamos. Entonces llegué este año y primero con la Batalla de Flores, ahí dejando de lado, como usted dijo, mi perspectiva de historiador, como persona, como Baptiste Labat y como turista, ¿qué me encontré? Me encontré con una fiesta a la que no le sabía leer, digamos, el esqueleto, la columna, la identidad. Se me hizo muy complicado entender de qué iba esa fiesta. Entran carrozas, entran danzas, entran grupos, entra música en vivo, entra música grabada. ¿Qué es lo que estoy viendo? Me generó una cierta confusión, diría yo, porque no sabía realmente de qué iba el tema. Yo tenía más expectativa con el día siguiente, con la gran parada de tradición, porque al menos ahí sí sabía lo que me tocaba ver, que eran esos elementos reconocidos por la UNESCO. Pero me encontré con una serie de acontecimientos, de desfiles, a los cuales me costaba verles la cohesión, el hilo conductor. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Después me encontré con un carnaval que, así como en Oruro, yo lo vi invadido, por decirlo así. La palabra puede sonar exagerada, pero yo sentí que había una invasión, una omnipresencia de los patrocinios, de sus banderas, de sus carrozas enormes, de esas marcas tan importantes que de hecho algunas también son patrocinios del Carnaval de Oruro. Tigo, por ejemplo, en Oruro pesa muchísimo. El conflicto que tuvieron en Oruro fue con el principal patrocinador, que es la empresa Paceña, que es de la Cervecería Boliviana Nacional. Y ahí se montaron unos conflictos tremendos con la empresa paceña porque los orureños consideraban que desvirtuaba el contenido de la fiesta dándole una dimensión comercial que no debe ser. Pues me tocó lo mismo acá. Yo observé esa presencia de las empresas, las grandes empresas, que en mi humilde perspectiva tienen demasiado protagonismo también. Eso sí. Cómo está resolviendo Oruro esa tensión, ¿verdad? Entre lo que se pretende cuidar, proteger, divulgar y lo que dice, pues háganlo sin plata para ver si pueden. Y si yo pongo la plata, pues tengo que mostrar mi marca. Y entonces el Estado le dice, bueno, ponga la plata, pero nosotros para que no ponga la marca, le vamos a asignar unas exenciones tributarias, unas ventajas tributarias. Es lo mismo en Oruro y a pesar de la ventaja tributaria, anuncian, es decir, se muestran a costa del Estado. Es lo mismo en Oruro. La única diferencia que yo pude observar hasta la fecha, pero puede que lo vaya matizando con el pasar de los años, porque tengo pensado y planeado estar varios años acá en Barranquilla haciendo el mismo tipo de trabajo de fondo que hice en Oruro. En Oruro, resulta que esa junta organizadora, debido a que se compone de 3 tipos, es una gestión mixta en realidad. También entra, como les dije en el principio, este comité de etnografía y folclore, que son puros investigadores, especialistas, historiadores, artistas, que saben mucho de carnaval y de todo su proceso histórico y artístico. Entonces, esa gente dentro de la junta organizadora tuvo en un momento dado que decir que ya no podía funcionar así, que la empresa pesaba demasiado y que la propia ACFO, que sería, como les dije, el equivalente de Carnaval SAS, tenía demasiado espacio y demasiado protagonismo. Entonces, limitaron, digamos, la presencia visual de las marcas. Por ejemplo, se llegó a decir que en algunos espacios no podían aparecer las marcas, no podían estar ahí los patrocinios. Estaban y tenían que participar de la fiesta porque su aporte económico es importante, pero no podían ocupar todo el espacio festivo. Hubo un año en que la gente realmente se molestó porque en la principal avenida, que es la avenida cívica, donde los grupos terminan, los conjuntos folclóricos que se les dice allá, terminan el recorrido y hacen una demostración ante las cámaras de televisión del mundo entero, se veía más el logo de Paceña, se veía más lo de Paceña que lo de la UNESCO.
Y ahí sí, entonces empezaron a negociar con que en algunos espacios no podían aparecer esas marcas, no se podían ver porque tenían demasiada presencia física. Ya. Nuestro amigo Fabio Ortiz está que se pela, como decimos Sí, aquí en eso estoy Colombia, bien. por hacerle una pregunta y se desespera. Entonces, veamos a ver qué es lo que Adelante. Fabio va a preguntar. Porque, ajá, aquí está mi dedo, aquí está mi dedo, aquí está mi dedo. Y, hey, Fabio, cálmate. Ahí está el doctor Labat. Adelante, Fabio. Buenos días. Prende el micrófono, Fabio, porque está en el micrófono apagado. Fabio, ¿tienes el micrófono apagado? Bueno, con saludo especial, lo aprendí, profesor Pineda, con el saludo especial al licenciado, eh, Salud. pues escuchándolo muy atentamente porque piense que hay coincidencias entre lo que tiene Oruro y lo que está viviendo usted en Carnaval de Barranquilla y que pues para nosotros ya es casi que una tortura sufrir el embate económico o la comercialización excesiva, el descuido de la misma autoridad frente al proteger estas manifestaciones, en fin, hay unas cosas coincidentes. Una pregunta que usted de pronto podría absorberme es que, bueno, como usted ha investigado ya mucho más tiempo el Carnaval de Oruro, ¿qué tanta es la regulación del Estado allá frente a proteger estos bienes culturales de la humanidad? Uno. Y dos, ¿qué tanto también organizaciones internacionales muy afines a la filosofía de la UNESCO pueden contribuir para financiar este tipo de manifestaciones y mantenerlas en el tiempo, dado que, como decía el compañero Moisés, yo pongo la plata y yo pongo las condiciones? O sea, ¿habría algún mecanismo que nos permita absorber esa situación? Ujú. Muchas gracias por las dos preguntas, que dan para mucho. Voy a empezar con la segunda, que es más fácil de contestar. En cuanto a las empresas y a las instituciones a nivel global e internacionales que puedan participar, puedan estar interesadas en participar. En el caso orureño, se firman contratos con esas entes, ya sean públicas o privadas, y los contratos los gestiona la propia ACFO, equivalente de Carnaval SAS. Y ahí fue otro problema porque los miembros de la junta organizadora, que son del Comité de Etnografía y Folclore, que son, en mi opinión, los que velan por los intereses culturales, artísticos y tradicionales, patrimoniales, en realidad, se opusieron a algunos convenios, a algunos contratos, considerando que las condiciones no eran buenas para la ciudad de Oruro. Entonces, dependiendo de la presión de dichas, que tenían esas empresas o esas instituciones, terminaron encontrando puntos de acuerdo. Por lo general, tenía que ver con limitar la presencia visual. Eso ya lo dije, pero realmente es el punto de acuerdo al que siempre intentan llegar. Bueno, necesitamos su contribución económica, necesitamos que las empresas, que las instituciones mundiales, internacionales, locales, nacionales participen, pero con condiciones que no tomen realmente en el sentido casi militar, que no ocupen la ciudad. Un año llegaron a decir que Paceña se había tomado la ciudad como si fuera un estado de guerra, ¿no? Y en cuanto al Estado, su primera pregunta, mucho más complicado, porque resulta que el Estado central, en realidad, por motivos legales de cómo se constituye la Junta Organizadora del Perdió Carnaval, la señal, profesor Pineda, se sí, congeló. se congeló la suya. Yo creo que Sí, el que sigo. está congelado es Fabio. Bueno, pues menos Sí. mal porque estoy Ok, hablando yo. ya. Se restableció. El Estado casi no puede intervenir porque hay contratos entre la municipalidad, la ACFO y el Comité de Folclore, que los tres terminan firmando esos contratos de patrocinios, de colaboraciones. Por ejemplo, no todo es patrocinio económico, no todo es aporte económico. Algunos patrocinios tienen que ver con que un canal de televisión va a hacerle la cobertura al evento y lo va a difundir de manera gratuita en tal o cual localidad. Todo eso se gestiona con contratos. Entonces, el Estado Nacional pudo intervenir en algunos casos proclamando como patrimonio nacional
una que otra parte de la fiesta para completar lo del reconocimiento de la UNESCO. Por ejemplo, en Oruro hay una fiesta una semana antes del gran desfile de carnaval, del sábado de peregrinación, que es el título exacto, que se llama Anata Andina, que es una entrada, es un desfile de las comunidades autóctonas de los pueblos del departamento. Y esto forma parte de por sí el calendario global de carnaval, pero no es reconocido como tal por la UNESCO. Entonces el Estado, para colmar ese vacío, le declaró patrimonio nacional al desfile de Anata. Entonces, esa es la única posibilidad de intervención que tiene el Estado central, es mediante su patrimonio nacional o local. Ahora bien, se arma una tensión ahí con los orureños, porque están los que dicen, bueno, lo nuestro es patrimonio de la UNESCO, es patrimonio mundial de la humanidad, y otros que dicen, ya, pero dentro de ese patrimonio hay acontecimientos con mayor o menor relevancia. Pero el Estado tiene trabas porque los contratos. Ese es el problema de fondo, ¿verdad? Aquello Creo que que sí. Antonio Gramsci describía, ¿verdad? Como esa pretensión de esas minorías nacionales o minorías locales que buscan imponerle a las mayorías su propia visión del mundo, su propia ética, su propia estética. Esta es una tensión eterna, es una tensión que no vamos a pretender que vaya a desaparecer, porque si desaparece, desaparecería la misma, ¿cómo se llama esto? Construcción humana, la índole humana de esa construcción cultural, que es una fiesta como la que usted nos está describiendo, que Exacto. tenemos en Oruro, en Bolivia. Voy a un punto en el cual aquí en Barranquilla, y se lo pregunto ahora como experto, que es el relacionado con el Plan Especial de Salvaguarda, ¿verdad? Aquí el Plan Especial de Salvaguarda usualmente es un mamotreto conformado por sucesivas y continuadas aportes que hacen otros expertos que le dicen, oye, necesito que me escribas algo sobre tal cosa. Y ¡shuas! Zampan esa vaina en el dossier. ¿En qué consiste, verdad, un plan especial de salvaguarda? ¿Cuál es su alcance y a cargo de quién debe estar? Porque si yo veo algo aquí, es la ausencia de la academia como academia, no como personas que llegan con el título y dicen, aquí estoy yo, y aquí está mi cartón, o no aquí no está, sino aquí está mi saber, entonces vincúleme, y yo le hago eso. ¿Cómo y en qué consiste ese plan especial en el caso de Oruro y quién lo hace, o quiénes lo hacen? Muy buena pregunta esta. Es un poco diferente el caso de Oruro debido a que fue la primera fiesta y en ese momento, en las décadas que anticiparon, que llegaron antes de la proclamación como patrimonio mundial, en esas décadas se fue valorando tal o cual elemento de manera mucho más informal. Plan de salvaguardia no había en un primer tiempo. Era un listado tenemos esa danza que es local, que es tradicional, la diablada de Oruro, la morenada, o esa danza, el tinku de los pueblos andinos, y entonces fueron, digamos, montando un listado de las expresiones culturales a las que había que proteger contra diferentes amenazas. Plan de salvaguarda inicialmente no había. La UNESCO llegó muy temprano en Oruro. En los periódicos encontré las primeras menciones del interés por la UNESCO por el Carnaval de Oruro en los años 40 y a partir del 95 ya llegaron a Oruro representantes de la UNESCO en el 95, o sea, 6 años antes de la proclamación. Significa que ya, por hablar de manera un poco más contemporánea, había una presión casi de tipo lobbyistas, ¿no? Desde Oruro para que se reconociera esa fiesta. El plan de salvaguarda llega junto con la proclamación. Es un listado de elementos culturales a los cuales hay que proteger, de condiciones y de definiciones. ¿Qué es lo que es patrimonio y por qué lo es? Ahora bien, el listado de elementos de definición de lo que es el patrimonio oral intangible, como le dijeron en un principio, antes de que pasara a ser patrimonio cultural inmaterial,
las definiciones son múltiples, es enorme, pero quisiera destacar un par de elementos de esas definiciones y las tengo aquí apuntadas. Interesante, dice en la propia página de la UNESCO y en esos actos oficiales de la época que la importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en los conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. Entonces, lo más importante desde esa perspectiva es la transmisión de los conocimientos y las técnicas. Es decir, el carnaval del año 2000 o del 2010 o del 2020 terminan siendo de poca relevancia comparado con la transmisión cultural y técnica. Y luego dice que el valor social y económico de la transmisión de los conocimientos tiene que ser pertinente para los grupos sociales, tanto minoritarios como mayoritarios del Estado. Y aquí volvemos a lo que dijo usted hace muy poco, ¿no? De que una minoría que termina apoderándose de algo de la mayoría y que termina imponiendo una visión y una lectura de la fiesta. Esto aparece ya de entrada en las definiciones oficiales del patrimonio oral intangible. Entonces, aquí creo yo que hay una falla, hay algo que no funciona, porque eso de que es pertinente para grupos minoritarios tanto como para los mayoritarios, pues eso da para hablar, ¿no? A mi parecer. Haciendo una descripción, ¿verdad?, de lo que usted acaba de decir sobre lo de las técnicas, prácticas y procesos, ¿verdad?, implicados en una expresión declarada patrimonio, yo me voy a permitir hacer una descripción para los oyentes. Todos conocemos las danzas de negros de turbante o negros de Congo. Y todos sabemos que llevan, voy a tratar de verlo aquí, un turbante en la cabeza hecho de flores, ¿verdad? Eso, dice uno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la técnica? ¿De dónde salen las varillas de caña para hacer ese armazón? ¿Cómo se troquelan los pétalos de las flores? ¿Cómo se pegan entre sí? ¿Cómo se arma la corona en cartón o en un material flexible? ¿Cómo se forra? ¿Cómo se entretejen y se organizan todos esos elementos para producir el turbante? Esa práctica, esos materiales, esos procedimientos son los que hay que preservar para evitar que ocurra, aquí voy a decir algo que me crea un enemigo más en esta fiesta, ¿verdad? Para evitar que ocurra lo que está pasando con el Congo reformado, ¿verdad? Que en sus penachos, perdón, en sus turbantes, lo que hacen es que ponen una cabeza de tigre hecha en papel maché o en papel o en icopor, o montan el escudo nacional de Colombia, o ahí montan un balón con el logo de la FIFA y cosas por el estilo. Eso es lo que nos está describiendo el doctor Labat, que yo creo que debiera ser entendido por los señores que administran la fiesta, que entre otras cosas es a ese Congo reformado al que llevan al exterior o el que llevan aquí a las fiestas nacionales en Colombia, y no al torito y no al Congo grande, que siguen haciendo sus penachos con lata de corozo, armándolos con pita curricán, organizando las flores, troquelándolas, armándolas, pegándolas y forrándolas después en raso para formar el turbante. Eso es algo que quería describir y aprovechar que usted lo dijo para llamar la atención acerca de qué es lo que significa un plan especial de salvaguardia y qué es lo que la ONU ha dictaminado. Sigamos en la conversación. Dentro de eso, vamos entonces al tema de los rituales coreográficos, el baile, la danza, antes de meternos en la música. Bueno, sí, los trajes, las máscaras, los accesorios, las coreografías, la música, desde la perspectiva UNESCO de plan de salvaguardia y elementos de conservación, esto que acaba de describir usted, el proceso auténtico, inicial, original, obviamente con el tiempo va evolucionando, no se trata tampoco de convertir en una especie de dinosaurio una fiesta y que no pueda cambiar, ni evolucionar, ni moverse. Pero sí hay que identificar qué es lo que es patrimonio, qué es lo que se conserva, se protege, se cuida desde su esencia y qué es lo que genera la fiesta, evoluciones, porque sí, como hablamos usted y yo en una charla hace pocos días de que la música grabada, queramos o no, ahí está y hay que hacer con lo que hay.
pero identificando y haciendo una diferencia entre la parte de la fiesta que es patrimonio cultural y material y la parte que es evolución de los festejos, evolución del calendario, de los desfiles, pero que como tal no es reconocido. Habría que distinguir así de básico y simple, habría que identificar qué es patrimonio cultural y qué no lo es, pero se genera en torno a este reconocimiento. Y distinguir lo que es una máscara, un modelo genuino, auténtico, y lo que es una evolución del disfraz y de la máscara. No está mal que evolucione, pero sí hay que distinguir lo que es y lo que no es. Sí, aquí nosotros hacíamos en este espacio un análisis así rápido, porque tampoco no se sentaron estos señores a hacer un análisis, no, mencionábamos el caso de las máscaras de madera, ¿verdad? Hechas en ceiba roja, un árbol que está en peligro de desaparecer, un árbol que requiere protecciones y que no podemos pretender seguir haciendo máscaras de madera poniendo en peligro ese elemento de la flora. Y de cómo en un proceso lento, por cierto, pero muy interesante y que no ha sido debidamente documentado, Artesanías de Colombia, Cervega, de pronto soy injusto porque me olvido de otras personas, comienzan a buscar una salida al problema y comienza a evolucionar algunos artesanos hacia los moldes de arcilla y la construcción de máscaras en papel maché, que llegan a tener una presencia importante en la fiesta. Yo creo que ya la máscara de madera no existe, porque nadie se le da por salir con una cosa de esas buscando partirla a un elemento que es casi de museo y que hay que cuidar, a máscaras de 100 años y más que están cristalizándose y que si no se les da el tratamiento adecuado simplemente se dañan. Este tipo de proceso de transformación sin abandonar el origen es lo que usted quiere describir con lo que dijo. Exacto. Las máscaras y los elementos culturales de la fiesta van a evolucionar sí o sí, queramos o no. Eso ya. Pero poder distinguir, diferenciar y documentar, como se acaba de decir. De hecho, es parte de los elementos de definición del patrimonio cultural y material en la UNESCO. Hay otra parte del texto que dice cómo puede ser dicho patrimonio vulnerable a las fuerzas de la globalización, la transformación social y la intolerancia, porque también hay casos de intolerancia. En el caso hondureño, por ejemplo, hay una danza que le dicen de los negritos, que bueno, equivalente a lo que yo pude observar acá, gente que se pinta de negro para bailar así con danzas disque africanas. Yo aquí tengo mis reservas, pero bueno. Y en realidad, después de que el Estado plurinacional de Bolivia se creara en el 2009 con la reforma a la constituyente que promovió el gobierno de Evo Morales, se llegó a prohibir esta danza por considerarla racista. Lo que a mí me parece un absurdo, porque si es patrimonio, si es historia, si es cultura, pues ya, quitémosle la dimensión ideológica a la danza, porque esa dimensión ideológica es cuestión de que el Estado plurinacional actual considere racista o colonial o etcétera, pero eso no tiene que ver con la esencia de la fiesta. Entonces eso de identificar, documentar, proteger para luego promover y revitalizar. Es una palabra que aparece también en la documentación de la UNESCO, revitalizar. Pero revitalizar no significa cambiarle el fondo, cambiarle la esencia al elemento cultural, ya sea máscara, coreografía, danza, da igual. Revitalizarlo es aceptar que vaya evolucionando, pero conservando en la memoria, y no solo en la memoria, conservando en la propia fiesta el modelo inicial, la autenticidad del modelo inicial. En esto de la intolerancia que usted mencionaba, doctor Labat, no, me obliga también a traer al presente el proceso que están sufriendo algunas danzas de Congo que han desaparecido porque los directores o depositarios de esa tradición se han convertido a la religión, es decir, han pasado al protestantismo. Y sus pastores le dicen que estas fiestas del carnaval son unas fiestas del diablo. ¿Cómo se relacionan este término de diablada en Oruro con estas religiones protestantes en concreto?
Bueno, me voy a hacer enemigos yo también posiblemente acá, pero eso de decir que la fiesta del carnaval es cosa del diablo se me hace un absurdo y una ilustración de la falta de conocimiento, de educación y de conciencia de lo que son los procesos históricos, ¿no? Es un absurdo total y completo. En el caso orureño incluso es más, la diablada es una danza que inicialmente viene del mundo de la mina, de los mineros, porque están todo el año en los socavones, están ahí en la mina, y para que los cuiden en la mina, tienen a esa figura tutelar que es el tío, el diablo, como se llegó a denominar como diablo, cuando no es así, en la cultura quechua aymara se le dice supay, es una divinidad mucho más compleja que un diablo así tan cartesiano, ¿no? Eso está bien, eso Bueno, está mal. malo, demoníaco. No existe eso. En la Sí, sí, sí. concepción andina del mundo no existe. Todo es ambivalencia y todo es complementariedad. Entonces, esos mineros que todo el año le rinden tributo y homenaje a una figura tutelar subterránea, en la fiesta de la Candelaria, en esas fechas de miércoles de ceniza y la cuaresma, salen a la calle disfrazados de diablo, pero van hacia el templo de la Virgen del Socavón. Entonces, es todo menos contrario a la religión, nada que ver. Muy al contrario, es una fiesta votiva, religiosa, devocional, que algunos la estorban, otros bailan por bailar y no pasa nada. Pero quieran o no, ya sea que bailen porque les gusta bailar, porque les gusta lucirse, creo que hay un proceso que también me comentaron acá de que hay gente que tendría que mantener la máscara, pero la quita para que los vean, ¿no? Para lucirse. Ese es un problema que también hay mucho en Oruro y llegaron a editar un reglamento de carnaval de cómo se tiene que actuar en el carnaval. Cada año Oruro tiene su reglamento, hay un decreto municipal, pero también está el reglamento de la Junta Organizadora y en la larga serie de elementos, artículos de este reglamento, se prohíbe quitar la máscara en diferentes espacios de la ciudad. Se puede quitar en momentos de vacío un poco cuando los danzarines se van preparando para entrar en un parte del recorrido en una calle muy importante, porque aquí están los palcos de televisión nacional o etcétera. Pero se prohíben diferentes cosas y se prohíbe, entre otras cosas, el consumo de alcohol antes de llegar al templo. Obviamente no se respeta, ¿cómo se va a respetar? Pero igual está en el reglamento y se les puede multar, se les puede quitar el puesto en el año siguiente, se les puede pasar al final del desfile cuando no quieren entrar al final porque la gente, incluso el público, ya está totalmente ebria en altas horas de la mañana. Entonces, esto es resultado de un proceso también de permanente negociación con el propio templo de la Virgen de la Candelaria. En Oruro, la iglesia no tiene problemas con el carnaval. Y eso de que bailan diablos y podrían unos, bueno, diría, sin querer ser despreciativo, pero gente que no sabe de lo que habla podría decir, uy, esa cosa del diablo es contrario a la iglesia, es contrario a la fe. No, para nada. Al contrario, la iglesia lo reconoce como elemento cultural que es parte de la larga historia de la religión a nivel local. En Oruro, Sí. las iglesias evangelistas no tienen ningún impacto en la fiesta, no les importa a la gente lo que consideren. El obispo, si le gusta el carnaval, muy bien, si no le gusta, da igual. Y de hecho, la iglesia ha tenido la inteligencia, la iglesia local en Oruro ha tenido la inteligencia de irse adaptando a la evolución de la fiesta, pero manteniendo ciertas exigencias, digamos un año, por ejemplo, y debido a la omnipresencia de los patrocinios, y entre ellos la marca esa de cerveza, Paceña, el rector del Templo del Socavón, donde termina la fiesta, que es el elemento más importante de la fiesta, ¿no? El puto álgido, los danzarines llegan al templo, se quitan la máscara, ahí sí, porque ante la Virgen no se puede llevar la máscara, y en ese momento la iglesia dijo, bueno, no se van a abrir las puertas del templo porque eso del consumo de cerveza ya tiene demasiado espacio. Entonces, este año no se abren las puertas. Imagínense el impacto, el escándalo que se montó en Oruro. La iglesia no tiene por qué meterse en la dinámica festiva. Bueno, hay un asunto, ¿verdad?, en esto que usted viene mencionando que yo creo que es importante plantearlo, como usted lo dijo, pero haciéndole como que un cuadrito para que la gente lo tenga pendiente. Es un tema de intolerancia y la intolerancia usualmente se alimenta de la ignorancia y de la falta de capacidad para entender al otro en sus razones. Exacto. Y esto pues
es algo que hay que discutirlo entre nosotros acá y en todas partes, porque la intolerancia no es simplemente me aguanto, no, implica comprender, ponerse en los zapatos del otro y poder entenderlo para poder respetarlo, entre otras cosas. El profesor Vergara, usted que acaba de entrar a la sala, ¿iba a decir algo? Profesor Vergara. No, profesor, yo lo he estado escuchando muy bien. Es muy interesante la charla sobre la parte del carnaval. Bien, que se conoce el carnaval de Bolivia, que es poco divulgado, de Orión. Indudablemente que en el mundo hay muchos carnavales y ojalá hubiera hecho también una referencia a un carnaval que tampoco lo han mencionado, que es el carnaval de Venecia, que es una cosa diferente, y el carnaval de Salvador Bahía, en Brasil. O de Niza, o sí. Es que son más tradicionales, inclusive el de Salvador Bahía, que está. O el carnaval del diablo, que el profesor, cuando el profesor Moisés lo mencionó, yo pensé que se iba a hacer referencia a un municipio de Antioquia, Río Sucio, que se celebra el carnaval del diablo o el carnaval de los negritos en Pasto, en el caso de enero, que también es considerado material de la humanidad. En todo caso, pues creo que los oyentes han tenido una visión de lo que es la parte del carnaval, un concepto de una persona que viene de afuera, del exterior, que le gusta esa fiesta, porque mis hijos, tengo pues los que viven en Europa y uno con amigos que vienen de Austria, aquí están, justamente disfrutaron del carnaval y la idea, bueno, no tengo a Carlos Andrés por acá cerca, de que hubiera visto lo que quería el profesor Moisés, tuviera la impresión, pero él es barranquillero. Y yo habla muy poco, el amigo pues habla muy poco el español, no lo podía utilizar y tendríamos que hacerla por inglés o alemán. Pero en todo caso, es un carnaval de Barranquilla, internacional. Profesor Jorge, tenemos problemas con su señal. Pensando, es decir, ahora en el debate para la cuestión de la alcaldía, el carnaval internacional, o sea, se perdió. Y creo. Ay. Profesor Vergara, tenemos problemas con la estabilidad de su señal. Bueno. Aprovecho lo que acaba de decir el profesor para hacer un comentario. Estábamos hablando justo antes de que él interviniera sobre intolerancia y precisamente que tolerar no es ya me quedo con las ganas de decir lo que opino, no, es entender, comprender los mecanismos y la alteridad. Pues resulta que estoy pensando en parte del carnaval de Barranquilla, que es el desfile, la gran parada gay. Creo que aquí hay un ejemplo de tolerancia a medias, porque me parece muy bien que esté ese desfile y me parece esencial, de hecho, pero ¿por qué tenerlo aparte? ¿Por qué tenerlo de un lado y tener los otros desfiles de otro lado? Si lo van a tolerar, si lo van a aceptar, si lo van a integrar al calendario festivo, pues no tiene por qué estar en una parte al ladito, casi como segregada, por usar una palabra que empleamos usted y yo, aunque pueda parecer pesada esa palabra, pues igual, ahí la tolerancia hasta qué punto y a medias, o sea, tolerar no es, bueno, te dejo un espacio, pero aquí de ladito, que no se te vea mucho. Eso no es tolerar. Eso es tolerar. Ni siquiera es soportar, eso es segregar realmente. Eso es terrible, eso es hacer lo contrario de lo que se tendría que hacer. Lo que se dice, sí. Fíjense que conversábamos hace unos días sobre ese tema y decíamos, mire, si la reina del carnaval, que es un fenómeno que yo quisiera que a eso se refiriera a usted porque lo sorprendió este fenómeno en Barranquilla, si la reina del carnaval es el producto de la preponderancia económica o poder económico, de la preponderancia cultural y de la significatividad social, si eso es así, entonces hay que decir que en la medida en que la comunidad LGTBI va adquiriendo prestancia social, poderío económico y significación política,
es posible pensar que en los próximos 10 años una reina del carnaval sea un ciudadano trans. Entonces, esto no podemos, esa dinámica tenemos que entenderla si queremos hablar en términos de entender el proceso, porque Pues de lo claro. contrario simplemente estamos actuando ideológica o moral o, podríamos decir, prejuiciadamente. Sobre las reinas, profesor Labat. Sobre la reina. Le mencioné hace 2 días y lo voy a repetir de manera muy rápida para los oyentes. En Oruro el caso de la reina es un caso un poco especial que no tiene mucho que ver con el de Barranquilla y sí que son muy diferentes las dos dinámicas, debido a que en Oruro este carnaval es una peregrinación en honor a la Virgen de la Candelaria, de modo que no puede haber reina como tal, porque la única reina, dicen los orureños y los bolivianos en general, la única reina es la Virgen de la Candelaria, del socavón, de modo que no puede haber reina, hay una señorita carnaval, pero su protagonismo, su importancia, comparado con lo que yo pude observar acá, pues nada que ver, es de segundo rango, ya tiene sus actos cívicos, participa, va a los colegios, va a hacer, participa en campañas de prevención, tiene un papel realmente un poco así, de educación cívica, de educación a nivel global en la ciudad, participa en diferentes eventos, pero no tiene tanta presencia ni tanta importancia, porque ella, y de hecho tampoco la tiene, porque no es parte de lo que fue reconocido como patrimonio. El patrimonio son las danzas antiguas, tradicionales, y todo lo que acarrea, ¿no? La creación de los disfraces, de las máscaras, todo lo que hemos estado diciendo, las coreografías incluso, y las músicas, que son parte del patrimonio. La reina o la señorita en el caso orureño no lo es parte de las fiestas, pero ya en un segundo nivel, en un segundo rango. Es popular, la quieren mucho, la admiran mucho, pero no tiene nada que ver con lo que yo pude observar acá. Acá la presencia que tiene, la importancia, el impacto, me dio la sensación de que en algunos casos, pues la gente lo que espera es ver a la reina y después ya se larga, se puede ir. Y ya como vi a la reina en el desfile, pues ya igual voy a seguir tomando Olpar, muy bien, ya que vi a la reina, ya que vi a la reina, pues yo contento estoy. Eso no pasa en... Eso es tan cierto que inclusive mucha gente ya cuando ve la reina y pasa a la otra reina que viene en mi universo, que son 2 o 3 reinas invitadas, se sale. Ya abandona, empieza a abandonar los palcos porque está girando, inclusive en el carnaval, y no lo podemos negar. Gira alrededor de la reina del carnaval, es la que parece que fuera el motor del carnaval y no los actores del carnaval, que son los que pasan, digamos, muchos problemas para poder estar presentándose y que fueron los que le dieron, gracias a ellos, pues hoy tenemos ese privilegio, no a la reina, porque a la fin y al cabo el reinado tampoco es por belleza, porque es un reinado donde hay unas combinaciones de unas mujeres bien presentadas, pero que sean buenas bailadoras, como en el caso de esta última, que es una magnífica bailadora, y el espectáculo de su coronación, como el espectáculo de entrega del bando, lo giraron a que ella bailara todo. Es decir, yo creo que lo único que le faltó bailar, Moisés, fue, ¿cómo es? El baile ruso, que fue lo único, porque todos los demás la pusieron a bailar todo. Yo estuve en la coronación y estuve en el bando y el espectáculo fue igual. Tedioso 2 horas para ver una reina bailar mariachi, para haber bailado tablao, para haberla bailado samba y para jarabe tapatío, profesor, jarabe tapatío. Bueno, para bailar es, no, de cosas no le pusieron, de cosas no la metieron ahora en la cuestión mariachi del norte, o sea, que es la nueva música, que es la nueva música que está de moda, inclusive está de moda en Colombia, está toda de moda en América Latina, que es la música esa música norteña. La música norteña. Pero fíjese que se les olvidó, no se acordaron de esa película, lo esencial. De esa película de Camarazoa, ¿cómo es? Ese baile fenomenal que hiciera Jules Breiner en esa película, eso no lo metieron. Se olvidaron de los rusos.
Yo también estuve en la coronación y de hecho uno no puede negar que el espectáculo como tal, y uso la palabra ya realmente con intención, el espectáculo, ya, quien busque espectáculo lo tiene, ni hablar, pero ¿dónde se encuentra la tradición? ¿Dónde se encuentra la identidad local? ¿Dónde se encuentra? A mí me dio el mismo problema que en la batalla de Flores, falta de, iba a decir, de legibilidad. Me cuesta leer el contenido, me cuesta leer la dinámica. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo a una bailarina preciosa y que sabe lo que hace, bailando flamenco, bailando samba, bailando mariachi, ya, ok. Y después, ¿qué más? Y lo mismo me provocó en algunos momentos la batalla de Flores, ya estoy viendo una carroza de águila, estoy viendo una carroza de eso y de lo otro, pero cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el fondo? Y yo, tanto como turista y espectador como investigador, me costó leer y siento que aquí hay una falta de información y dudo, por ejemplo, estaba hablando usted de un amigo, un turista de Austria. Pues ya, gozó el carnaval, lo disfrutó, pero ¿qué comprendió? ¿Qué se lleva a nivel conocimiento, cultura, identidad local? ¿Qué va a recordar? Va a recordar plumas, desfiles, coreografías muy bellas, pero ¿qué se va a llevar a nivel conocimiento? Va a recordar algo que no puede hacer allá, que lo ve que lo hace aquí, que puede que salir aquí volcando, tomando trago en la calle y haciendo las cosas que allá no lo va a hacer. Es lo único que puede ver, pero no va a haber ese hilo conductor que tiene la esencia, porque ni siquiera, pues, para poderlo, digamos, comprender, o sea, que entiendan cómo es el problema mismo de la idiosincrasia. Y con todo que maltratado, porque inclusive a ellos les tocó Exacto. desfilar cuando no había nadie en los palcos, y sin embargo lo hicieron y llegaron hasta el estadio, corrieron todo el desfile. Casi le pasa al profesor Moisés igual, porque él salió a las 5:30, ellos salieron a las 6:30, pues ya ahí no había absolutamente nadie. Estaba yo, que me tocó quedarme porque estaba pendiente de ver el desfile de ellos, y por eso me quedé, porque inclusive me echaron del parque, me pidieron decentemente que me retirara porque ellos necesitaban arreglar las cosas y descansar, y le dije, no, lo siento, pero yo tengo que esperar a que ellos pasen. Y esperé. Pero todo lo que perdieron, lo que hicieron, ni siquiera ellos lo valoraron, es decir, lo que se gastaron para la fiesta, para todos los disfraces, venir, el pasaje, etiquete, todo lo que tiene implicación, y que lo hacen, y al final yo les hice la pregunta, bueno, les gustó, pero se sintieron ofendidos, y fue la palabra que me dijo mi hijo, y ellos estamos ofendidos, maltratados por la organización del carnaval, porque venimos de allá para desfilar, para que nadie nos vea, pues eso no tiene sentido, no tiene lógica. Sí, Bueno, eso pero es ya ahí sí nos metemos en las lógicas festivas, en las lógicas carnavaleras, que exceden, ¿verdad?, el marco que estamos insistiendo en defender, profesor Vergara, y es el de proteger los elementos, esos 15 o 16, los que sean, que se hayan definido así, que constituyen el patrimonio protegido que debe proteger el Estado y que ha sido, yo diría, hasta denunciado por la UNESCO. Porque así es como yo veo el asunto. La UNESCO le ha dicho, ojo con lo que están haciendo con esto, que no es de ustedes, es de todo por lo singular y único. Y por otro lado, que es también un elemento importante en esta discusión, tiene que ver con una pregunta que nadie me ha querido responder, inclusive anoche me dijeron hasta de qué me iba a morir. Cuando yo pregunto, bueno, ¿y cuánto se gastaron en ese espectáculo al cual asistió usted y asistió el profesor Labat? ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó esa puesta en escena? Y cuando le pregunta a uno, ¿cuánto le dieron a la danza del Congo tradicional? ¿Cuánto le dieron al único coyongo que hay aquí? ¿Cuánto le dieron para que pueda sobrevivir, subsistir y mantenerse los 2 o 3 paloteos que hay aquí? ¿Cuánto le dieron a las 2 o 3 danzas de aves, de las cuales no hay más y no son de aquí de Barranquilla, sino que viven en soledad? ¿Cuánto fue lo que le aportaron para la sostenibilidad de lo suyo a una danza que es prácticamente en extinción, como es la de los gallinazos? ¿Cuánto le aportaron ustedes a todo ese conjunto que dice la UNESCO? Ojo, cuídenlo. Por cierto,
cuando el profesor Labat mencionaba lo de los años 40 en Oruro, pues yo le diría que sí, eso fue una discusión mundial y por aquí estuvieron también la Sociedad de Naciones discutiendo, sobre todo en esa tensión sobre la visión racista que había quedado de todo el problema de la incubación de este nazifascismo, que no había quedado, no, que estaba en efervescencia. Esa discusión sobre qué entendemos por cultura, qué tenemos que cuidar y qué cosas definitivamente no deben ser objeto de estas organizaciones. Bueno, profesor Labat, yo creo que hemos tenido una hora que en su cátedra debe... Pero antes, Moisés, antes de pedirlo, porque por ahí escribió Gaspar Hernández, y me parece interesante, pues, no sé si Fabio está, pues, es un poquito el debate, de como de unas tertulias de carnaval, a alguien le está contestando, y Gaspar afirma que el problema del carnaval se debió en la división que hiciera del carnaval el padre Bernardo Hoyos, en el sentido de ampliar y de crear el carnaval de la 17. Te estoy dando textual lo de Gaspar, no estoy diciendo si comparto o no comparto, pero es un tema de la 17, en la prolongación del carnaval de la 17, y después surgió el carnaval de la 44. Entonces se partió el 3 y no dijo pues el del suroccidente, aunque no entra el suroccidente porque no es en los mismos días del carnaval. Entonces, que eso afectó al problema del carnaval de Barranquilla y de la batalla de Flores. Sí, yo creo que eso no ha tenido que afectarla, y puedo pensar que al contrario, porque ha facilitado para que la fiesta del carnaval se divulgue mucho más y la mayoría pueda tener acceso a poderlo ver, porque si volviéramos que solamente existiera lo del carnaval de la Vía 40, que es hoy, o sea, el carnaval tradicional, no existiera la 44, no existiera lo de la 17, ¿qué pasaría? Profesor Vergara, yo creo que tenemos una discusión por dar en relación con el tema de los desfiles, porque ya se está diciendo, no, es que hay que hacer más desfiles. Yo creo que ese no es el problema. Estoy de acuerdo. No es ni aquí ni en ninguna parte el problema es hacer más desfiles. Exacto. ¿Por qué? Porque es que lo que está en juego es otra cosa. Y lo que está en juego en este momento es esa tenue línea que hay entre la fiesta popular y la apropiación de unos bienes culturales que no pueden ser privatizados, que no pueden ser desvirtuados, que deben ser cuidados. Y problemas así los hemos resuelto. Yo creo que Gaspar se equivoca en la génesis del carnaval de la 17, creo que se equivoca. No fue así. Creo que también se equivoca en la génesis del carnaval de la 44. También siento que es que la ciudad no tiene una planta urbana que pueda permitir una reestructuración del espacio efectivo. Y no podemos hacer lo que hizo un alcalde alguna vez que dijo, en esta cuadrícula no quiero ni disfraces, ni cumbiambas, ni nada de eso, porque aquí vivimos los ricos. Váyanse a fregar la vida por otro lado. Entonces tampoco podemos llegar a eso. Y tampoco podemos negar, profesor Labat, que la ley ha declarado que el espacio público es enemigo de la fiesta, un poco lo que describió el profesor Vergara en Austria. Usted no se puede tomar una cerveza en la calle porque lo meten preso. La licencia se le permite en el carnaval, acá en Barranquilla, y entonces dice uno, sí, y dicen no, porque si a un policía se le da la gana de montártela, te la monta, porque ya pasó en unos carnavales anteriores. Entonces, para no abusar de su tiempo, profesor Labat, como se dice, díganos hasta luego, porque sé que lo vamos a tener durante muchos años aquí. Sí. Y de parte nuestra, mil y mil gracias. No, las gracias a ustedes. Yo realmente podía haber seguido y creo que eso da para más en otras ocasiones, en otros contextos, tal vez en otro formato, aunque me parece muy bueno eso de que se pueda difundir por radio. Creo que también los encuentros en vivo con la gente tienen su dinámica que es diferente, los debates son diferentes, tampoco se congela la gente por caída de señal, eso también sirve. Pero yo quisiera terminar con un par de palabras que para mí son claves.
Hablando sobre todo ese proceso que hemos estado conversando ahora, yo diría que hay que identificar cuáles son las prioridades de este proceso, de esta fiesta, de ese carnaval. Como acabamos de decir, ¿no? Hay desfiles en las 17, la 44, está la coronación de la reina, la batalla de flores, pero ¿cuáles son las prioridades tanto a nivel de interés como a nivel de presupuesto, de inversión? ¿Dónde va la plata? ¿Dónde va la plata? Eso es importantísimo también. ¿La gastamos en la coronación o la gastamos en conservar, proteger tal o cual elemento del patrimonio reconocido realmente como tal por la UNESCO? Le pagamos mejor a la gente que participa, que los hacedores del carnaval son los que participan. Y que algunos pasen hambre, que algunos estén todo el año con dificultades para participar en ese evento importantísimo y vean que hay cantidad de eventos a los que ni siquiera van a tener acceso por el motivo económico. Se me hace una cuestión de prioridad. Yo creo que hay que repensar las prioridades, cuáles son, porque no hay una, hay varias prioridades, e identificar los riesgos. Terminando con eso, en la primera proclamación de las obras maestras del patrimonio oral intangible, se subrayaba una serie de riesgos, de amenazas, hay unas 15 más o menos. Yo entre esas múltiples amenazas, yo identificaría unas cuantas y así lo dejo para que ustedes lo piensen y lo hablen con su público, con su gente, con los especialistas en las tertulias que van a tener. Entre las principales amenazas está el proceso de globalización y la transformación social que acarrea. Están también todos los procesos de cambio acelerado, entre los cuales se encuentra el auge del turismo de masas, que tampoco creo que sea el turismo más consciente de lo que está viendo y haciendo. Está bien disfrutar las fiestas, pero si sé lo que estoy viendo, si me explican, si hay un hilo conductor, una lectura, voy a actuar de manera diferente. El desarrollo incontrolado del turismo, a pesar de que genera mucho ingreso para la ciudad y me parece muy bien, conlleva sus riesgos. Y otro tipo de riesgo es la estandarización cultural, pero también la folclorización. De eso no lo hemos hablado, es un tema que les dejo para ustedes. Folclorizar, es decir, convertir en una especie de fósil, la fiesta tampoco es una dinámica buena, benéfica, me parece. Entonces, muchos riesgos los hay que identificar para no caer en las trampas. Y eso ya es trabajo de los barranquilleros, todos. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Muchísimas gracias, profesor Labat. A ustedes. Nos estamos viendo, seguimos trabajando. Con mucho profesor gusto. Vergara, profesor Fabio, damos paso a nuestro segmento de compromisos, porque si no, no nos pagan. Adelante, Waldir. Que les vaya bien. Hoy vamos a hacer excepción, Moisés, porque hoy vamos a hacer una excepción, después lo pasamos porque yo tengo que también salir temprano. Y aprovechar primero, agradecerle al profesor, pues,